República Dominicana, soy Ivonne Ferreras y soy Ivonne Ferreras. Hoy va a retransmitir un programa extraordinario por considerarlo de interés que tiene que ver con todo el tema de la liquidación de la CDEE desde un espacio que hemos iniciado y al que les invitamos a que nos sigan también todos los días de 10 a 11 de la mañana en Teleradio América, que se llama Punto Crítico. Ahí tratamos el tema, lo hicimos con expertos, Bernardo Castellano, Apolinar Veloz, Ramón Emilio Concepción, que confluimos cada día haciendo un análisis durante una hora de los temas de interés, y lo queremos compartir a través de esta transmisión de YouTube. Así es que síganos, díganos qué les parece y sobre todo suscríbanse a los que no lo han hecho, denle like y también síganos en Teleradio América todos los días, recuerden, de 10 a 11 de la mañana, Punto Crítico. Ahí les dejamos a ver qué ustedes piensan. Buenos días, señores. Sí, señor. Hoy nos encontramos tercer día de esta semana. Ya son 7, 8 días de Punto Crítico. Y hoy sí es verdad que tenemos unos temas para señalar el punto crítico. En este país donde, bueno, en estos días hablamos el tema aeropuerto, que hoy no aparece en ningún diario. Grave, de toda gravedad. Ayer lo tratábamos un poco. Se habla, y eso ocurrió el pasado viernes cuando se hizo el anuncio formal de la CDE, que si se liquidó, que si se eliminó, que si es la ley, que si un decreto, y unos traspiés medios extraños, porque mientras instituciones que trabajan con la justicia y algunas personas que le dan una mirada jurídica a todo esto dicen, no, es ilegal, porque un decreto no puede estar por encima de la ley. Entonces tú ves al ministro de Energía y Minas que dice, no, pero es que aquí no se está hablando, o sea, dice otra cosa respecto a lo que dice el decreto, por un lado. Por otro lado, igual, nos ponen también sobre la mesa el tema de la deuda, 70%, el PIB, pero lo que predomina definitivamente es el caso del COVID, y las medidas restrictivas que se anunciaron en el día de ayer. Los otros dos son temas graves, muy graves, que ameritan análisis. Si nos vamos a detener, primero, en el caso de la CDE y la eliminación, que fue lo que se anunció. Por supuesto, el otro tema que tenemos que ver, aunque sea por unos minutos, es el tema de la deuda, y que se plantea en un 70%. ¿Qué significa eso del Producto Interno Bruto? ¿Qué significa todo esto? ¿Cuál es el impacto a corto plazo? Ramón Emilio, hoy nos acompaña nuestro querido Bernardo. Bernardo Castellano. Y por supuesto Apolinar. Así es que nosotros tendremos un programa hoy de lujo y de análisis en estos dos aspectos en los que nos vamos a quedar. Bernardo, explícame este asunto de la eliminación de la CDE en este caso. ¿Qué es lo que esto plantea? ¿Qué es lo que significa? Se dice que es ilegal, eso en términos jurídicos, pero hay otros elementos importantes que pondremos sobre la mesa. ¿Cuál es el impacto que esto va a tener, la eliminación por fin ya de la CDE? Bienvenido. Buenos días, Ivonne. Es un placer estar con ustedes en este programa, por primera vez un programa nuevo, y compartir con dos grandes personalidades del mundo, de la sociedad dominicana, y grandes amigos. Mira, yo creo que primero tenemos que llevar esto a la contextualización. El PRM ni el PRD nunca han planteado en sus programas de gobierno la destrucción de la CDE. Ni siquiera en el pacto eléctrico se planteó o se pactó o se acordó que la CDE tenía que ser eliminada ni destruida. Inclusive el tema de la CDE, de las funciones de la CDE, quedó como un disenso, pero básicamente para definir en una reestructuración de la CDE, que no significa eliminación ni destrucción, cuál debería ser su rol. Se argumenta que la CDE ya cumplió su objetivo y su rol, y eso es falso. Porque si nos vamos al artículo 138 de la Ley General de Electricidad, que es la que crea a la Corporación Dominicana de Empresas Eléctricas Estatales, ese artículo dice que se crea la CDEE para que sea el ente público que coordine todas las empresas eléctricas estatales. Especie de holding. Bueno, no lo define como holding, pero habla de que es la empresa que va a coordinar todas las empresas eléctricas estatales propiedad del gobierno, como son EGI, Transmisión, y ahora, bueno, la distribuidora que está en manos del Estado. Entonces, el Estado hoy día sigue teniendo empresas eléctricas estatales. Entonces, decir que la CDE cumplió su cometido, lo que a uno le quiere decir es que
hay una intención clara de traspasar toda la gestión de esas empresas públicas al sector privado. Entonces, si se traspasa todo eso al sector privado, obviamente entonces ya la CDE no tendría razón de ser, porque si todo está en manos del privado, y la ley dice que la CDE se crea para coordinar las empresas eléctricas estatales y no hay empresas eléctricas estatales, entonces no tiene razón de ser. Pero hoy día esa no es la situación. Pero vamos a la forma. Se habla entonces de, bueno, se habla de que ya, la eliminación de la CDE, se habla de la ilegalidad porque un decreto no sustituye la ley, Ramón Emilio, usted lo sabe como abogado. Sin embargo, vemos entonces que el ministro de Energía y Minas dice que el mentado decreto no dispone la eliminación de la CDE. Yo no entiendo. ¿Dónde nos perdimos? Hay un elemento, él habla de liquidación. O sea, y la liquidación debe tener, digamos, por detrás elementos que difieren, por ejemplo, de desaparecer como empresa la CDE. Entonces debe tener otro contenido que le está dando a ese término de liquidación, porque aparentemente con eso se cuida de algún aspecto que jurídicamente pudiera contravenir lo que ellos están haciendo ahora. Hay un aspecto, Bernardo, que yo quiero entender. Si la CDE es dueña, por ejemplo, del 50% de las acciones que tiene en las generadoras, ¿eso es correcto? Bueno, la CDE es dueña del 50% de las acciones de la distribuidora. ¿Y de la generadora? Y de la generadora... Porque recuerda que se capitalizó hasta un 50%. Sí, no, pero en las generadoras, quien ostenta la representación del Estado en la generadora, Jaina Itaú, es el FOMPER. ¿El FOMPER es una institución pública? Pública, una institución pública. O sea, y en el caso de Jaina, el 12% lo ostenta el Banco Central, porque el Banco Central es propietario de las acciones que tenía Bancrédito en esa generadora, y fruto de los fraudes bancarios, el Banco Central asumió esa titularidad. ¿Podría afirmarse entonces que el Estado dominicano sigue siendo dueño de una parte de la industria eléctrica dominicana? Bueno, es uno de los mayores dueños, porque tiene la empresa de transmisión, la empresa de generación hidroeléctrica, tiene el 62% de Jaina, tiene el 50% de Itabo y tiene el 100% de Punta Catalina. Reténme esa parte para cuando mi próxima intervención, porque te voy a plantear un tema engorroso, pero lo que quería era determinar, y ya tú acabas de afirmarlo, que el Estado sigue siendo copropietario de la industria eléctrica nacional. A pesar de que en este proceso ha habido incluso muchísimas estafas. Por ejemplo, yo no sé si usted recuerda esos expedientes de estafa desde esas generadoras privadas, Eje Jaina y Eje Itabo, que después fueron guardados y después una fue arbitraje y después ganaron 30.000, fueron 20 millones de dólares, 30 millones, 30 millones de dólares, y que el expediente de Itabo nadie sabe dónde fue a parar, y que esa estafa planteaba 18.000 millones en ese momento, que fue cuando Danilo empezaba su gestión. Pero volvamos al punto de partida, que es precisamente la liquidación, el tema de la CDE. Ya tú has dicho que las pretensiones de ir o favorecer al sector privado, pero puede hacerse todo esto porque el asunto es sobre la ilegalidad y sobre la violación tras violación de este procedimiento. Lo que sucede es que aquí hay un juego de palabras que el gobierno, a través del ministro de Energía, trata de más o menos crear una confusión en la población. Liquidación, eliminación, destrucción, todo eso es lo mismo para mí. Todo eso es exactamente lo mismo. Fíjate que el decreto que crea la Comisión de Liquidación de la CDE es de los primeros decretos que emite el gobierno el 16 de agosto, donde crea esa comisión. Y el objetivo realmente es que la CDE desaparezca. Ahora, para desaparecer la CDE jurídicamente, tiene que cumplir con el proceso de que es el Congreso que la puede desaparecer jurídicamente, porque esa institución está creada por una ley del Congreso, y un decreto y una acción administrativa no puede eliminar una institución creada por ley. Adelantaste el punto que te tenía para más adelante y me obliga a intervenir. Mira, Constitución de la República, artículo 93, literal 2, numeral 2, literal B. Facultades exclusivas del Congreso de la República. Velar por la conservación y fructificación de los bienes nacionales en beneficio de la sociedad y aprobar o rechazar la enajenación de los bienes de dominio privado de la nación, excepto lo que dispone el artículo 128, numeral 2, literal D, de este artículo, que son un contrato hasta 20.000 pesos. ¿Por qué yo hice esta pregunta? Porque sabía que íbamos a llegar ahí. Sea liquidación, como plantea Apolinar, venta, traspaso, facultad exclusiva del Congreso de la República. Y como el Congreso es uno de los tres poderes del Estado y esta Constitución prohíbe
que un poder, cualquiera de los tres, delegue en otra función, eso que tú estás planteando ahí, para que estemos claros jurídicamente hablando, única y exclusivamente lo puede hacer el Congreso de la República. Y cuando te invitamos me puse contento porque una de las gentes que ya está empezando a ver este programa me llamó y me preguntó si Ivonne y yo y Apolinar habíamos visto la rueda de prensa que se produjo en Palacio el viernes. Cuando yo la vi, les confieso, quedé horrorizado. Jurídicamente pensé como abogado y lo que vi fue un crimen, simple y sencillamente un crimen de trama contra la industria eléctrica nacional. Pero yo quiero hacer una pregunta, Bernardo, justamente, pero es que va encadenado con eso, una pregunta sencilla, o sea, ¿cuál es la ventaja que este proceso tiene para el sector, no solamente del gobierno, sino para el sector privado? Porque alguna ventaja debieron haber visto. Bueno, ok, fíjate lo que sucede. El objetivo de todo esto es traspasar los contratos, los 38 contratos que tiene la CDE firmados, traspasárselo a las distribuidoras. La ley eléctrica, el marco jurídico, el espíritu es que todos los contratos de compra y venta de energía sean a través de las distribuidoras. ¿Por qué? Porque en la distribuidora es el único, los contratos de compra y venta de energía es el única área de la generación donde puede haber competencia. Porque en el mercado eléctrico tú tienes tres sectores, a grosso modo, generación, transmisión y distribución. La transmisión y la distribución son monopolios naturales. En consecuencia, como son monopolios naturales, el precio a que esas empresas venden sus servicios es un precio regulado. Y solo pueden estar en manos del Estado por ser monopolio. Exactamente. Y entonces, bueno, puede estar en manos del sector privado, pero sujeta a la regulación estatal del regulador. Es que la Constitución prohíbe. El monopolio nada más puede tenerlo el Estado, constitucionalmente hablando. El sector privado no puede tener monopolio. Bueno, en el caso, por ejemplo, de la distribuidora, quizás para buscar un bajadero jurídico, dividieron la concesión en 3 zonas. Entonces, aunque no hay competencia entre las distribuidoras, porque en cada zona ellos son exclusivos. Pero acuérdate que inicialmente en la capitalización el Estado era parte de la distribuidora, aunque la gestión estaba en manos privadas, pero era accionista. Sí. Ahora, ¿qué pasa? En la generación es que tú puedes tener posibilidades de competencia, porque la generación no es un monopolio. Entonces, por eso la ley, y el legislador fue inteligente, puso que los contratos de compra de energía que suscriban la distribuidora tienen que ser el fruto de licitaciones públicas supervisadas por el regulador, que en este caso es Superintendente de Electricidad. Ahora, ¿qué pasa? Que la CDE, como agente del sector eléctrico, ha firmado unos contratos directos con generadores privados que no han sido fruto de licitaciones. Ahora, la CDE puede hacer eso, porque la ley no se lo impide, porque la ley en ese aspecto no regula al generador de si puede o no puede firmar contratos. Ahora, lo que pasa es que tú no puedes traspasar esa obligación que ha firmado la CDE a la distribuidora, porque si tú le pasas esos contratos que tú negociaste de grado a grado, sin la supervisión del regulador, tú estás violando el artículo 110 de la Ley General de Electricidad, que dice que las distribuidoras solamente pueden tener contratos de compra de energía con generadores que hayan sido fruto de licitaciones públicas. Pero vamos a ser precisos, vamos para un poco ilustrar respecto a eso que estás diciendo, que es grave. Alguna gente dirá, pero bueno, el asunto es que cuando nos remontábamos al tema del pacto eléctrico, uno de los elementos que fueron destacados por el hoy ministro de Energía y Minas, que llevó la voz cantante en ese momento y muy buenas posiciones, era de que no se podría firmar precisamente porque esos contratos no podían firmarse de grado a grado, que fue cuando empezó ese proceso de conversión ahí en el este, que fueron 700 y pico de megas. 900 megavatios. Fueron 900 megas, que fue cuando se le extendió a Collentry, que ya había cumplido sus 20 años con un contrato terrible y otros más. ¿Esos contratos se hicieron de grado a grado? Sí, pero lo hizo la CDE, no lo hizo la distribuidora. Entonces, digamos, la CDE podía hacerlo porque la ley no se le impide a la CDE hacerlo, como no se le impide a ningún generador que firme contrato con otro generador. Ahora, lo que es ilegal es traspasar ese contrato a la distribuidora bajo la excusa que la CDE va a desaparecer. Porque aquí lo que se está creando es una excusa mediática
para justificar frente a la opinión pública que hay que traspasarle esos contratos a la distribuidora. Pero como tú bien señalas, en el 2019, cuando se iba a firmar el pacto eléctrico, el PRM con Toñito Almonte a la cabeza, sí, plantearon 10 puntos que ellos exigían su cumplimiento total para firmar el pacto eléctrico. Y uno de esos puntos era que todos esos contratos grado a grado que ellos calificaban de ilegales tenían que ser eliminados inmediatamente. O sea, que quien está proponiendo traspasar esos contratos hoy, en este momento, era el que antes de llegar al poder decía que esos contratos eran ilegales. Y que debían ser eliminados, exactamente. y además imprescindible para la firma del acuerdo eléctrico, en este caso. Vamos a la pausa porque esto está interesante. Volvemos con Bernardo, con Apolinar, Ramón Emilio, usted y yo. Dios mío. Vamos a la pausa. Bueno, señora, aquí estamos de regreso y son tantos puntos y tantos elementos. Conversábamos aquí un poco fuera del aire y decíamos, bueno, obviamente que el gobierno, parece que el Estado no le iría bien, no, de ninguna manera, o sí, o solo se favorecía al sector privado, pero nosotros, porque yo sé que mucha gente que nos está me dice, nosotros, ¿cómo esto nos va a afectar o cómo nos va a favorecer todo este proceso? Un poco Apolinar para empalmar con lo que hablábamos fuera del aire. O sea, yo quiero que Bernardo explique, digamos, cuáles son las especificaciones de ese traspaso de los contratos, pero yo quiero decir que al final de cuentas quienes van a resultar perjudicados es el gobierno, porque el gobierno va a cubrir cualquier diferencia entre activos y pasivos de la empresa que resulte manejadora de esos contratos, pero además el público va a resultar perjudicado por dos razones. Primero, porque la tarifa va a ser más alta, probablemente, y en segundo lugar, porque el gobierno va a necesitar mayor cantidad de recursos para seguir financiando sus actividades, y si son más altas sus gastos, efectivamente nosotros tenemos que poner más ingresos. ¿Qué hay de eso, Bernardo? ¿Cómo es eso? Bueno, fíjate, la tarifa eléctrica, la base del cálculo de la tarifa eléctrica, aparte de los precios regulados de transmisión y distribución que lo establece el regulador, está el costo de generación que representa alrededor del 70% de la tarifa. Entonces, por eso la ley dice que los contratos entre generadores y distribuidoras tienen que ser fruto de licitaciones para que haya competencia y la distribuidora tenga la posibilidad de conseguir el mejor precio. Ahora, el contrato que firma CD con otros generadores o que firma cualquier generador, Jaina, Itaú, cualquiera del sistema con otros generadores, no entra en el cálculo de la tarifa porque eso no es un contrato que tiene la distribuidora, sino que tiene un generador. Entonces, si ese contrato es positivo o es negativo, a la distribuidora no le afecta, sino que le afecta a la empresa que maneja ese contrato. Ahora, cuando tú traspases estos contratos, o intentes traspasarlo, porque no creo que va a ser fácil, a la distribuidora, entonces ya esos contratos sí van a entrar a formar parte del costo de la distribuidora y sí van a tener un impacto en la tarifa eléctrica. Y va a agravar la situación financiera de las distribuidoras. ¿Por qué? Porque esos contratos, como no fueron fruto de licitaciones, no son contratos de precio competitivo, y eso lo reconoce Antonio Almonte en una declaración reciente, que él dice que son contratos elevados, y dice que pueden ser renegociados. Entonces él es que está admitiendo que son contratos caros, no ha renegociado contratos, y le va a traspasar o va a intentar traspasarle ese pasivo oneroso a la distribuidora, que va a agravar su situación financiera. Ahí entramos, Bernardo, de nuevo a la parte jurídica y te tengo que interrumpir. Jurídicamente hablando, el patrimonio de Ivonne está compuesto por sus activos y sus pasivos. Es una especie de indisolubilidad para que ella hable de su patrimonio. En el momento que yo estoy traspasando, que es el término bonito que están buscando, para pasar esos contratos que tiene CDEE a la distribuidora, se está cediendo parte del patrimonio de CDEE. Y para eso, repito entonces lo que dice el artículo 93 de la Constitución, facultad exclusiva del Congreso. Se están metiendo, y en esto que lo escuchen muy bien, se están metiendo dentro de un capítulo que tiene el Código Penal de la República Dominicana que se llama Crímenes y Delitos contra la Constitución, para que después no aleguen ignorancia. Y le he escrito a algunos funcionarios advirtiéndole que lo que están haciendo, lo están haciendo violando la Constitución. Y cuando Bernardo dice traspasarle, porque es el término bonito que están buscando, traspasarles unos contratos más onerosos
a la CDE, así es. De la CDE a la distribuidora. Claro que sí. Porque hay una situación, o sea, esos contratos para la CDE es un pasivo. ¿Por qué? Porque es una obligación, una deuda que ellos tienen con los generadores. Pero del lado de los generadores es un activo, porque esos contratos tienen un valor financiero y ellos pueden vender esos contratos porque esos contratos garantizan un flujo de dinero porque son contratos a 10 años y a 15 años. Entonces, ahí hay contratos, por ejemplo, de energías renovables que están firmados a 20 centavos de dólar por 15 años, por 10 años, a 12 centavos de dólar, a 11 centavos y medio, que es mucho más caro que lo que están comprando hoy día la distribuidora de la energía, que en promedio 10 centavos, 11 centavos de dólar. Entonces, cuando tú le traspases esa obligación, hoy día, esa diferencia lo asume el Estado, porque la CDE es del Estado. Negocio de capaperro para el Estado, vamos a decirlo para que se entienda. O sea, sigue siendo un negocio de capaperro para el Estado. Lo que pasa es que en vez de estar contabilizado del lado de la CDE, va a estar contabilizado del lado de la distribuidora y eso va a tener un impacto en la tarifa, va a tener un impacto en los consumidores, porque hay riesgo de que en algún momento, bajo el pretexto de que ya la tarifa, de que el costo de generación ha subido mucho, van a querer justificar un aumento en la tarifa como ya lo han intentado. Entonces, eso lo que va a hacer es que va a deteriorar la situación financiera de la distribuidora, van a echarle la responsabilidad a los administradores de la distribuidora que están cargando con algo que ellos no han decidido, sino que se lo están imponiendo, y eso es el escenario perfecto para justificar un traspaso de la distribuidora bajo cualquier figura jurídica de APP, alianza pública o fideicomiso, al sector privado, porque el sector público es ineficiente. O sea, que se está creando todas estas situaciones en las que el gobierno no va a ganar, en las que a nosotros nos van a ahorcar más con la estafa de la que la gente dice, de la que la gente habla, que solo entienden todo este entramado, que paga energía cara, que no le dan por lo que paga, nos van a ahorcar más para favorecer entonces a grupos empresariales a través de esta figura tan hermosa de la que hablan de las APP y del fideicomiso. Es algo así, Cho. Pero hay algo peor, hay otra violación a la ley que se plantea en ese traspaso. ¿Cuál es? Oye. La ley de electricidad en el artículo 110 dice que la distribuidora no pueden tener bajo contrato con los generadores más del 80% de su demanda. Ya lo tendría. No, con eso van a sobrepasar el 100%, porque tú le estás traspasando 38 contratos. 38 contratos de energía a las 3 distribuidoras. Entonces, obviamente, eso va a exceder la ley. O sea que ahí hay otra violación flagrante a la ley. O sea que eso es violación porque no lo pueden traspasar. Violación porque viola el tope que tienen bajo contrato. Además, yo te voy a decir una cosa. ¿En qué parte de la ley de electricidad dice que las distribuidoras tienen que asumir un pasivo de un agente del sector eléctrico? ¿Bajo qué argumento ellos pueden justificar que un pasivo de la CDE, que es un agente del sector eléctrico, puede ser traspasado a la distribuidora? Porque bajo esa excusa, entonces mañana cualquier otro agente del sector eléctrico privado puede traspasar los pasivos a la distribuidora, porque ¿por qué tú vas a favorecer a la CDE y no vas a tener el mismo trato con otro agente del sector eléctrico? Claro. O sea, que realmente eso es absurdo. Además, hay un detalle. Todos los contratos que han sido firmados de la CDE con esos generadores privados, que no han sido fruto de licitaciones, tienen una cláusula, todos, sin excepción, que dice que si la CDE deja de ser un agente del sector eléctrico, esa es una causal para que el contrato cese y se anule. Depende. ¿Y por qué no entonces no anulan los contratos y llaman a licitación para hacer la competitiva? Porque el objetivo es el traspaso a tal y como están. A la distribuidora, y buscarán alguna excusa de seguridad jurídica, no sé qué cosa. O sea, pero que realmente, si tú coges el contrato, que es la relación directa entre las partes, el contrato establece que si la CDE deja de ser agente del sector eléctrico, el contrato se cae. Entonces, esos contratos se caerían y no se violaría la seguridad jurídica. Pero aquí lo interesante es lo siguiente, o sea, se está tomando una decisión en el sector eléctrico que ha sido importante para la determinación del déficit fiscal
Y no solamente eso, sino también para un elemento del gasto que son los subsidios que normalmente del gobierno. Eso empeora la situación financiera del gobierno, pero mientras tanto el gobierno está anunciando una posible reforma fiscal cuando fundamentalmente debe estar pendiente a la estructura de gastos. Esa estructura de gastos que es una estructura rígida y que no responde a un gobierno, digamos, a una estrategia de gobierno que implique, digamos, poner los recursos donde se necesitan, porque tú tienes una cantidad de salario que es enorme, tú tienes el pago de la deuda, tú tienes el pago de los subsidios y todos esos elementos evidentemente que ahorcan lo que es la inversión pública. Pero fíjate un detalle, una de las condiciones que puso el Toñito Almonte, porque él fue que elaboró ese documento, y lo asumió el PRM, que el gobierno pasado no podía hablarse de aumento de tarifa eléctrica hasta que los gastos corrientes de la distribuidora no fueran el 10% de los ingresos. Estamos hablando de los 10 puntos elaborados para no firmar el pacto. Para no firmar el pacto. Ellos plantearon ahí que no se podía plantearle a esta sociedad que mientras los gastos corrientes no fueran el 10%, por lo menos el 10% de los ingresos de la distribuidora, no se podía plantear un aumento de tarifa eléctrica. Y sucede que hoy día los gastos corrientes de la distribuidora es el 25% de los ingresos. Y antes de hacer este traspaso, están planteando subir la tarifa eléctrica. O sea que lo que antes ellos exigían como condición, hoy la obvian y están planteando subirla. ¿Tú sabes lo que significaría para la distribuidora llevar su gasto corriente al 10% de los ingresos? Tienen que disminuir su gasto corriente en 250 millones de dólares al año. Eso equivale más o menos a 15 mil millones de pesos. Y solamente hay dos partidas importantes donde se concentran el 75% de los gastos corrientes de la distribuidora, que es el gasto de proveedores y el gasto de nómina. Hay dos formas. Oyéndolo a los tres ahora, por eso me callé tanto tiempo. Voy a hablar como abogado. Oyéndolo a los tres, llego a la conclusión, hay dos formas de tú declarar la quiebra de una empresa. La quiebra legal, que está establecida en el Código de Procedimiento Civil y el Código de Comercio de la República, y la quiebra fraudulenta. Lo que ustedes han planteado, con esa parte de tarifa y con esa parte técnica, es una quiebra fraudulenta, que vuelve y se mete a otro capítulo del Código Penal de la República Dominicana. Yo lo que estoy preguntando, ¿dónde están los asesores jurídicos del Poder Ejecutivo? Consultor jurídico del presidente de la República. Amplía un poquito más eso, o sea, cuando tú te refieres a quiebra fraudulenta. Sí, una quiebra donde tú y yo hacemos un concierto de fraude, pasarle contratos onerosos a una empresa que ya tiene dificultad de por sí para cargarle más la carga, al final lo que planteaba Ivonne ahorita, que lo va a pagar el consumidor. Te estamos planificando un fraude de manera solapada y de manera delicada para dañar el patrimonio privado del Estado y para dañar la calidad de vida de los ciudadanos. O para justificar, favorecer a un sector que no tiene que ver ni con el gobierno ni con nosotros. Parte de la estafa entonces, y parte de la trama para irse a una quiebra fraudulenta de sede que la vamos a declarar sin patrimonio, en la forma que magníficamente... ¿Tú eres abogado? No, pero sin patrimonio no puede ser. O sea, ellos le han quitado un pasivo a la empresa, es decir, unos contratos que le representan a ellos. Recuerda que dije pero la van que tu patrimonio es activo y pasivo. Exactamente. Sí, entonces, ¿con qué activo se queda? No, ellos están desmantelando todos los activos de la CDE. Fraudulentamente. Porque los activos de la CDE se lo están traspasando al INVI, o sea, a las demás. Porque la CDE tenía las acciones de Punta Catalina y se la van a pasar al FOMPER. Hay que estar vivo. Y se la van a pasar al FOMPER. Ahora, la CDE no es que la están declarando en quiebra, porque la CDE es una empresa pública que no se declara en quiebra. Inclusive, fíjate que en la rueda de prensa que hacen el viernes, al final, Toñito Almonte dice que la comisión liquidadora va a hacer un informe donde le va a recomendar al Poder Ejecutivo una serie de acciones que tiene que tomar, entre las que está es la modificación de la Ley General de Electricidad, que es... ¿Sí? Tú y yo cometemos un crimen ahora y después lo enviamos al Congreso para que el Congreso derogue la ley. Eso fue lo que Dios. Lo que pasa es que ellos ahora, en términos legales, no están liquidando, no están destruyendo la CDE, no la están eliminando jurídicamente. Lo que le están haciendo es quitándole todas sus funciones, o sea, declarándola un cese de operación comercial.
O sea, la CDE, después del 30 de junio... Pero la están liquidando, de hecho. Bueno, exacto. Legalmente seguirá existiendo, pero no tendrá ninguna actividad comercial, porque ya no tendrá Punta Catalina y ya no tendrá, según ellos, los contratos con los generadores privados. Entonces ya no tiene operación comercial. Bueno, pero legalmente existe. Entonces, lo que está planteando es el cese comercial de CDE para justificar el traspaso ilegal de los contratos. Y después modificar la ley para que ellos no tener ningún tipo de responsabilidad. La ley, entonces, acomodarlo legalmente, a eliminar la CDE si es que el Congreso se la aprueba y sabe Dios cuántas cosas más meterán en esa modificación de la ley de electricidad. Como lo que soy periodista, yo sí sé que cuando una información te la sirven el viernes, se la traga el fin de semana y probablemente estas discusiones que tenemos aquí ahora, en este espacio, no se hicieran como de hecho. No ha tenido la trascendencia, por tanto, nosotros... Viernes al mediodía. Y de eso no se ha hablado porque se lo trago. Vamos a verlo ahora, cuando regresemos. No aceptaron preguntas de los periodistas. Así es, pero además no se habló más de que nos tenemos que ir porque tenemos otro compromiso. Pero además no se habló más del asunto y los periodistas sabemos perfectamente que si sirve una información el lunes, entonces la semana entera se estará hablando de eso. Lo hicieron en viernes y no se ha hablado de esto. Pero aquí, en Punto Crítico, ese es el punto crítico de hoy. Señores, la situación de la CDE, vamos a la pausa. Venimos de una vez. Bueno, aquí estamos de regreso, señores. Sí, se han anunciado cosas, sí, dice Bernardo, 9 meses y no hay nada que exhibir. Bueno, ya ustedes ven lo que pasó el fin de semana. Hace rato que el ministro de Energía y Minas anuncia un proceso de licitación por allá por Manzanillo, hablan de unos 800 megas porque que se necesitan generar. Anunciaron que iban a hacer la auditoría, claro, de Punta Catalina, anunciaron que lo iba a manejar un fideicomiso. Han anunciado muchas cosas. Parece un desorden, como bien decías. Un desorden que nos lleva hacia dónde, Bernardo. Y ahí retomamos de nuevo en esta fase final ya. Estamos en un caos institucional en el sector eléctrico. Desde el momento que el Ministerio de Energía y Minas está involucrándose en las actividades comerciales de un sector que él es el rector, trazador de política pública, ahí está el caos absoluto. Y eso lo reconoce el mismo ministro de Energía y Minas cuando en días recientes, para justificar que Punta Catalina vaya a un fideicomiso, él da una declaración pública donde dice, una nota de prensa donde dice que el Ministerio de Energía y Minas no puede ser dueño de empresas. Y como la sede va a desaparecer, entonces la salida es un fideicomiso. Ok, ese concepto es perfecto. ¿Y qué hace el Ministerio de Energía y Minas en la figura del ministro de Energía y Minas, presidiendo el Consejo Unificado de la Distribuidora, que es una empresa igual que Punta Catalina? Entonces, si Punta Catalina, el ministerio no puede estar involucrado en la empresa, tampoco puede estar involucrado en la distribuidora. ¿Quién va a manejar el fideicomiso de Punta Catalina? Eso nada más lo saben los funcionarios, no se sabe. Pero además, ¿qué es lo que va a manejar en este fideicomiso si no se ha auditado? Tampoco. Otra pregunta del millón. Lo que sucede es lo siguiente. Lo que yo intuyo, ellos van a hacer lo mismo que pretendía hacer el gobierno pasado. Van a crear una empresa, le van a asignar un activo a esa empresa que no se sabe cuál va a ser el número, porque si no hay una auditoría que diga cuánto se gastó, entonces cuánto vale esa empresa. Entonces a lo mejor van a coger el mismo número de 2.500 millones de dólares que fijó el gobierno pasado, que ellos criticaron, y lo van a poner como activo. Como esa empresa tiene un contrato de venta de energía con la distribuidora, tiene un flujo de caja proyectado que tiene un valor presente. ¿Cuál es el objetivo del fideicomiso? Que al crearte un fideicomiso, en teoría, esa es una empresa que ya no es parte del patrimonio estatal, tú emites deuda pública, o sea, tú comprometes el flujo futuro de esa empresa, emites, por ejemplo, 1.500 millones de dólares de flujo para pagarlo en 10, 15 años. Entonces, cuando tú creas el activo, la empresa, tú vas a generar en ese activo un pasivo con el Estado, una deuda que ellos van a establecer, que el gobierno la quería fijar en el pasado, creo que eran 1.700, 1.000 y pico millones de dólares. Entonces, en el gobierno pasado la estrategia era que la empresa le pagaba al gobierno esa deuda en 12, 15 años. Ahora van a pagar la deuda con una emisión de bonos inmediatamente. Al final, ese es el objetivo primordial, es el gobierno coger unos recursos frescos de una emisión de deuda que hará el fideicomiso de Punta Catalina para pagar la deuda que va a tener esa empresa con el Estado. Yo quisiera hacer... Te plantea Ivonne
lo que voy a aportar al fideicomiso, ¿cuánto es? ¿Quién dijo? ¿Cuándo y cómo se obtuvo el resultado de la auditoría si no se ha hecho? Exacto, entonces ellos pondrán ahí cualquier número. Bueno. Pero lo que sí hay que decir es que independientemente de cuál sea la cifra, eso va a perjudicar las finanzas públicas. Y ojo al Ministerio de Hacienda, que es muy dado a no reconocer como deuda ninguno de los déficits de las empresas públicas. O sea, por esa razón, tanto cuando el Fondo Monetario Internacional en su artículo 4 dice cuánto es la deuda respecto del producto, generalmente hay una diferencia de 14 puntos porcentuales del producto con respecto a la publicación de Hacienda, porque Hacienda no toma en consideración las empresas públicas como parte de la deuda. O sea, lo que no se pagó durante el periodo corriente se convierte en deuda, y eso es parte de la deuda pública. Pero a la Punta Catalina es una empresa que no debe ser deficitaria. No debería ser, pero hay una pregunta que a mí siempre me ha rondado la cabeza. Es cierto que Punta Catalina tiene un flujo, pero yo quiero saber si de ese flujo se descuenta el daño ambiental que genera Punta Catalina, ¿a cuánto equivale? No, porque estamos hablando de un flujo financiero, o sea, el evita, o sea, los ingresos antes de pagar. Antes de pagar. Entonces, ¿cuánto es mi costo para producir la energía y cuánto es mis ingresos? La diferencia es mi ganancia bruta. Yo estoy de acuerdo. Entonces, en base a eso, se proyecta con eso 10 años y yo asumo una deuda que financieramente la puedo pagar. No, yo estoy de acuerdo con eso, pero no menos real es que las cenizas que están ahí, cuya composición mucha gente ha dicho que es contaminante. Mucha gente no, un estudio de la universidad. Exactamente. Cuando ellos se empecinaron en negarlo todo el tiempo. Que a la fecha de hoy, ni el ministro de Energía y Minas, ni el Ministerio de Medio Ambiente, ni la CDE se han pronunciado sobre ese estudio. Entonces, eso es un costo. Independientemente de lo que tú dices, es cierto, porque para fines financieros es cierto que esa es la fórmula que se usa, pero desde el punto de vista real y desde el punto de vista de las consecuencias, al medio ambiente que tiene ese desperdicio, obviamente que eso es un costo para la empresa que tendrá que enfrentar. No lo va a enfrentar el gobierno porque no es esa un desperdicio que ha producido el gobierno, sino una empresa que está produciendo energía que tiene ese, costo. Está tomado en consideración porque el beneficio neto efectivamente debería ser descontando ese pasivo. Bueno, lo que pasa es que como Punta Catalina se está manejando con una opacidad impresionante. Desde el principio. Tú no sabes lo que ellos están metiendo en el costo, porque fíjate una cosa, cuando el PRD estaba en oposición, plantearon que en los primeros 2 meses de gobierno ellos iban a publicar en un portal de internet toda la información de Punta Catalina. Todavía no han publicado nada. En enero el ministro de Energía y Minas anunció al país que en ese mes le iban a entregar a la sociedad un informe detallado de lo que habían encontrado en Punta Catalina. Pero están entregando los informes sobre Manzanillo. No, pero estamos en junio. Todavía no entregan. Ya no habla de eso. Y ahora de lo que se habla. Y él dijo en la transición, en julio, que en los primeros 60 días del gobierno iban a convocar las licitaciones para la auditoría de Punta Catalina, para las auditorías técnicas de Punta Catalina. Y esta es la fecha que todavía... Pero ustedes no han escuchado a Guido Gómez Mazara decir por ahí, señores, vamos a hablar de la auditoría buena y de la auditoría mala, de la falsa y de la verdadera, todo eso. Y respecto al tema medioambiental, que siempre ellos se habían empecinado en que no, que eso no iba a causar problemas al medio ambiente. Claro, eso fue hasta que ellos hicieron aquel contrato en Fiteusi en el que establecía, porque afectaba a esos terrenos de los Vicini, $36,000 por cada hectárea que estuviera contaminada. Lo que pasaba con todo lo otro parece que no estaba ni está estipulado en ningún lado, pero ahora tendrán que tomarlo en cuenta. ¿Qué papel juega Manzanillo en todo esto que como picadillo hemos estado tratando así? Bueno, Manzanillo ahora en este cóctel es una contradicción, porque la licitación que está en marcha para contratar 800 megavatios sucede que la están convocando a la distribuidora, como dice la ley. Pero ¿cómo las distribuidoras van a embarcarse a contratar más energía cuando si finalmente este traspaso se materializa de los contratos de sede de la distribuidora, no van a tener energía para contratar, para licitar? Entonces, ¿qué es lo que van a hacer el contrato? Van entonces a aumentar la violación de la ley para forzar a la distribuidora que tengan todavía mucho más energía bajo contrato
excediendo la ley. Pero ¿por qué no tiene más espacio para contratar? ¿Qué es lo que limita el espacio? O porque tú no puedes, si mi demanda, si yo tengo 100 megavatios de demanda, yo no puedo tener bajo contrato 150. Y entonces, y la ley dice que si yo tengo 100, nada más puedo contratar 80 con los generadores y el 20 lo compro en el spot. Pero si tú le traspasas todo con 38 contratos a la distribuidora, eso con creces, cada distribuidora va a tener más del 100%. Y si encima de eso le va a meter 800 megavatios más de contratación, porque esa licitación es para contratar, es para firmar contratos con los generadores. Entonces Bernardo, tú vas a estar sobre el 100% de Bernardo, contrato. en el año 99 Francia juzgó a un ministro de Economía bajo los mismos parámetros que juzgaron a los criminales nazis. A los nazis los juzgaron diciendo que sabían o debían haber sabido que estaban cometiendo crímenes contra la humanidad. A ese ministro de Economía francés lo juzgaron en el 99 bajo los parámetros de que él sabía o debía haber sabido que las decisiones que estaba tomando afectarían la calidad de la economía y la calidad de vida de los franceses. 10 años de cárcel y creo que 98 o 101 millones de euros de multa. ¿Qué va a pasar cuando tú describes todo eso que se está haciendo, que si las distribuidoras solo pueden licitar un 80%, que el otro 20% lo compran? ¿Qué vamos a hacer con todo esto? Bueno, yo entiendo que la sociedad organizada tiene que levantarse y tomar las acciones que el sistema jurídico le permite, porque realmente esto va a producir una situación financiera terrible a la distribuidora, en consecuencia a los consumidores, y además va a agravar el caos institucional que hoy está sumido el sector eléctrico. O sea, esto es un desorden Organizado. Bueno, todo luce que es organizado. Bueno, señores, la verdad es que esta mirada técnico, jurídica y económica, yo no sé a dónde nos conduce. Económicamente, ¿a dónde nos conduce? Económicamente nos conducen Por Dios. a que probablemente en la próxima reforma fiscal haya que incluir ese costo que va a tomar ahora la distribuidora y que de alguna manera lo pague el gobierno. Entonces el gobierno va a tener que incluir impuestos adicionales para que nosotros paguemos ese desorden organizado que se ha, digamos, producido a partir de las acciones del gobierno. Entonces, los que más pagan, que son los consumidores, seguiremos pagando más. Y efectivamente hay que ver que una reforma fiscal, como he dicho... Si tienes con qué pagar. No, por eso te digo que la reforma fiscal debe ser pareja. O sea, tú no puedes obligar a nadie a pagar más cuando los otros no pagan muchísimo menos. Y no solamente que pagan, sino que evaden muchísimo más. Además que el peso del sector eléctrico, el déficit financiero del sector eléctrico, es el mayor peso que tiene el déficit fiscal del Estado. Y toda esta medida lo que hace es que aumentan más el déficit del sector eléctrico, con el agravante de que las distribuidoras no le están dando los recursos para que hagan inversiones, reducir pérdidas. Ya. Y sin inversiones de capital, de reducción de pérdidas, no hay solución al déficit de pérdida de la distribuidora. Pero tiene más, o sea, no es el más alto porque la deuda tú pagas más. O sea, la deuda tú estás pagando alrededor de 2.500 millones de dólares anuales, que se incrementó un poco durante estos años y prácticamente se tendrían que pagar alrededor de unos 5.000 millones de dólares de vencimiento durante los próximos 4 años. Ahora bien, ¿cuál es el problema que eso me genera? El problema es que me pone más presión sobre el lado de los ingresos, ¿no? Y sobre el lado del gasto. Entonces, ¿qué va a hacer el gobierno? El gobierno está interesado en, digamos, en equilibrar la finanza pública, pero no es posible a partir de esas decisiones que está tomando. Bueno, señores, definitivamente ese desorden organizado parece que lleva a algún lado y a alguien quiere favorecer el tema, hay que seguirlo tratando. La semana que viene Bernardo debe ver la rueda de prensa y entonces invitamos Bernardo, no, pero ¿quién te dijo a ti que Bernardo hace rato que la consumió? La verdad, señores, hay que seguir tratando porque solo Punta Catalina merece un capítulo aparte. Así que muchísimas gracias, nos reencontramos mañana de nuevo. Y ese fue hoy el Punto Crítico, la CDE.